Nehemías capítulo 13. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas e incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaban mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey. Y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido, cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué la casa de Dios está abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones que no hubo rey como el que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aun a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras.
y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por grupos a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Bien, en esta noche vamos a ver que el pecado debe ser corregido en medio del pueblo de Dios. Hemos visto que el libro de Nehemías nos ha enseñado que la obra de Dios continúa. La obra de Dios continúa y Él la va a hacer por medio y a través de su pueblo. Hemos visto que el pueblo de Israel pecó por más de 400 años, no guardando la tierra de no ser cosechada el séptimo año cada vez, sino que lo siguieron haciendo cada año y no dejaron descansar la tierra. Por lo tanto, el pueblo de Israel se fue por cada 7 años que desobedecieron, 70 años cautivos a Babilonia. El pueblo de Israel por fin ha vuelto a la tierra de Israel, lo cual es muy importante porque la palabra de Dios dice que el Mesías, el Señor Jesucristo, iba a nacer en Belén de Judá, de acuerdo al profeta Miqueas. En el capítulo 5 lo dice. Por lo tanto, el pueblo de Israel debía volver a la tierra de Israel y volver a instalarse. La higuera debía reverdecer nuevamente. Y de una manera demasiado maravillosa hemos visto cómo primero Esdras, con un primer grupo, volvieron y reconstruyeron el templo. Y esto representa que el pueblo de Israel volvía a su vida espiritual, a adorar a Dios y a abrir la palabra de Dios. Y luego con Nehemías, otro grupo más volvió y reconstruyeron el muro y la ciudad. Por lo tanto, vemos aquí que tanto Esdras como Nehemías representan cómo el pueblo de Dios, después de una gran prueba y de un castigo, puede volver a levantarse, volver a servir a Dios y ser útiles para Dios. En este último capítulo, capítulo 13, vemos que Nehemías se ausentó por un tiempo de Israel. Ustedes recuerdan que cuando él pide este permiso, estando en Persia al rey, le pide ir a su tierra natal, que es Israel, porque él quiere reconstruir la ciudad y los muros. Pero el rey, recuerdan que le dijo que tenía que volver. Y aquí vemos que Nehemías vuelve y queda encargado Eliasib, el sumo sacerdote. Pero ¿qué pasó en el tiempo de la ausencia de Nehemías? Tristemente, el pueblo volvió a desobedecer. Nos recuerda la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Recuerdan que Moisés fue al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley de parte de Dios y Moisés se empezó a demorar. Y el pueblo de Israel se asustó y ¿qué hicieron? Perdieron la fe y edificaron con el oro que sacaron de Egipto un becerro y lo comenzaron a adorar. A pesar de que el pueblo de Dios vio todas las plagas, vio todos los milagros que Dios hizo en Egipto y al salir de Egipto, el pueblo de Israel no creyó y no tuvo fe. Y aquí vemos algo parecido. El líder Nehemías se ausentó un tiempo y el pueblo nuevamente cayó. En los capítulos anteriores vimos cómo el pueblo incluso firmaron un compromiso con Dios de guardar el día de reposo, de dar las ofrendas para el templo, de no entregar sus hijos y sus hijas en casamiento con personas extranjeras. Y todo lo que se habían comprometido pasó un poco de tiempo y ya no lo han cumplido. En los versículos 1 al 3 vemos el peligro del sincretismo pagano, donde el pueblo puede perder su identidad con Dios. En el versículo 3, yo no sé si usted notó, que dice que separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Aquí nosotros vemos que Nehemías hizo más allá de lo que la ley pedía. Si no perdemos Nehemías, por favor, acompáñeme al libro de Deuteronomio, capítulo 23. Deuteronomio, capítulo 23. Estaba prohibido
que todo extranjero entrara en el templo o en la congregación de Israel? Vamos a ver que aquí en Deuteronomio 23 no era así. Había solamente dos pueblos que tenían una prohibición mayor, pero era mayormente de acercarse al templo. Pero si ustedes recuerdan, y solamente por la historia de Jonás, ¿sabemos que Dios quiere que solamente el pueblo de Israel sea salvo? No, Dios puso al pueblo de Israel para que sea luz a las naciones. Y vemos un ejemplo ahí en Jonás, que él fue enviado a Nínive, porque Dios quiere que todo el mundo conozca del Evangelio. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, no solamente el pueblo escogido de Israel. Aquí en Deuteronomio 23, versículo 3, dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Por lo tanto, ¿cuál era la restricción? ¿Todos los extranjeros? No, no todos los extranjeros. Vemos aquí que cuando la palabra de Dios, en su género literario histórico, narrativo, no siempre nos va a decir lo que debemos hacer. Cuando uno lee muchas veces pasajes donde vemos al pueblo de Dios pecando, no siempre el narrador dice, y esto fue desagradable a los ojos de Dios. ¿Lo han notado? No siempre el narrador lo hace, porque el género narrativo simplemente cuenta lo que ocurrió. A veces sí el narrador dice, y esto desagradó a los ojos de Dios, pero el narrador no siempre lo hace. Aquí vemos que el líder Nehemías está haciendo más de lo que debía hacer. Solamente los amonitas y los moabitas tenían una restricción especial. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire conmigo Éxodo, si retrocedemos un poquito más, Éxodo capítulo 12. Aquí encontramos la narración cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Solamente el pueblo de Israel salió de Egipto? ¿O habían más personas? ¿Hubo más personas que se unieron al grupo? Veámoslo. Éxodo capítulo 12, versículo 38. Dice: también subió con ellos grande multitud de... ¿Solo el pueblo de Israel? No, dice, toda clase de gentes. Es decir, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, otros pueblos que vieron las señales, otros pueblos que vieron las plagas, que vieron los milagros de Dios, y creo personalmente, quizás egipcios, salieron y creyeron en Dios y se unieron al pueblo de Israel. Y después, a través de la ley mosaica, usted lo puede revisar después con mayor detenimiento, habían algunas reglas para los gentiles que quisieran convertirse al pueblo de Israel. Se podía. Los varones, por ejemplo, debían circuncidarse, y todo aquel que quisiera unir al pueblo de Israel, no siendo de Israel, siendo un gentil, por ejemplo, tenía que guardar la ley y otros requisitos más. Por lo tanto, no es que debieran eliminarse todo lo que fueran gentiles. El principio bíblico que Nehemías quería mantener en el pueblo de Israel era impedir el sincretismo religioso. Él quería impedir que lo que pasó en tiempo de Salomón, cuando por su desviación se introdujo todo tipo de paganismo, ocurriera nuevamente en el pueblo de Israel. Eso vemos ahí en los primeros 3 versículos. El pueblo de Dios debe corregir cualquier mezcla con el mundo pagano. Cualquier mezcla de pecado en nuestra vida debe ser quitado. Cualquier mezcla que pueda impedir nuestra comunión con Dios. Cualquier cosa que está impidiendo la santidad de sus hijos debe ser quitada. Ese es el principio que nosotros podemos ver acá. También ahora, desde los versículos 4 al 9, vemos que otra cosa que va a corregir Nehemías en sus reformas es sacar a los enemigos que se quieren introducir en el pueblo para destruirlo por dentro. Notó usted, quizás con bastante asombro, que quienes eran los máximos enemigos de Nehemías durante todo el tiempo de la reconstrucción, ahora viven dentro de Jerusalén. Y no solamente dentro de Jerusalén,
Tobías, por ejemplo, vive en una habitación del templo. Es realmente asombroso. Y no es cualquier habitación del templo, es la habitación donde debían guardarse las provisiones, los alimentos, para que los que trabajaban en el templo, en el ministerio del servicio de Dios, es decir, los porteros, los cantores, los levitas y los sacerdotes pudieran vivir. Todo lo sacó Eliasib e instaló a vivir allí a Tobías. ¿Qué hizo Nehemías cuando vio todo esto? Versículo 8 dice: y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Cuando el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 2, recuerdan que Él llegó a Jerusalén y vio el templo, ¿y qué se encontró? Vio todo tipo de mercancías, vio todo tipo de vendedores, de cambistas, y vio todo tipo de negocios maliciosos. Y el Señor hizo lo mismo, los sacó a todos, porque es la casa de Dios. Y aquí no era solamente en el patio del templo o a la entrada del templo, era como si hubiesen instalado un santuario pagano en una de las habitaciones del templo. Por lo tanto, cuando Nehemías saca a Tobías con todas sus cosas, era como si estuvieran sacando de allí a un dios pagano. En el tiempo de Jesús, cuando entraban los cambistas al templo, era lo mismo. Porque los cambistas, ¿qué hacían? ¿Cambiaban qué cosa? Cambiaban las monedas. ¿Por qué tenían que cambiar las monedas? ¿Qué imagen aparecía en las monedas romanas? El Señor Jesús lo dijo en una ocasión. ¿De quién es la imagen que aparece en la moneda? Del emperador romano, del César. Y desde temprano, los emperadores romanos, ¿en qué se convirtieron? Eran deidades, eran divinidades, en imitación a los faraones egipcios, que también eran divinidades. Por lo tanto, en una moneda romana, donde aparecía la imagen del emperador, era una imagen pagana. Y estas monedas estaban circulando dentro del templo. El Señor Jesús hizo lo mismo que hizo Nehemías acá. Limpió, sacó de su casa todas aquellas cosas que son pecaminosas y que no agradan a Dios. De la misma manera nosotros, ¿no somos ahora nosotros templo de Dios, templo del Espíritu Santo? ¿Cuánto más nosotros ahora debemos ser limpios, celosos, santos en toda nuestra manera de vivir? Allí se cumplió el Salmo 69:9, cuando el Señor dijo: el celo de tu casa me consume. No solamente eso limpió Nehemías. ¿Qué otra reforma tuvo que hacer Nehemías al llegar de vuelta de su viaje ante el rey Artajerjes? Volver y encontrar que el pueblo nuevamente había desobedecido. No solamente las uniones con extranjeros, que eran peligrosas y que podían producir la introducción nuevamente del paganismo, también sacar a los enemigos del pueblo. En tercer lugar, aquí en los versículos 10 al 14, vamos a ver restaurar las porciones para los siervos. ¿Se habían comprometido o no el pueblo de Dios a dar las ofrendas para que el templo no le faltara nada? ¿Se habían comprometido, sí o no? Se habían comprometido. Y habían incluso firmado todos. Y el pueblo, mujeres, niños, todos los que no habían firmado, también se habían comprometido. Pero ahora vemos que ya no lo hicieron más. Al punto de que, ¿qué ocurrió con los sacerdotes? Con los que trabajaban en el templo. Versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. ¿Qué había pasado? Los que servían en el templo ya no tenían comida, ya no tenían el alimento que se habían comprometido el pueblo a dar para que el templo funcionara y tuviera el servicio a Dios. Lo que tuvieron que hacer entonces los sacerdotes, levitas, cantores fue huir a las granjas, a las afueras de Jerusalén y comenzar a plantar su propia comida. Es muy triste cuando la obra de Dios se queda sin servicio. Es muy triste cuando los hijos de Dios dejan de servir a Dios. Los sacerdotes, ¿notaron ustedes que no reclamaron? No se ve aquí ningún reclamo. Simplemente vieron que ya no habían alimentos
se fueron a su heredad y comenzaron a cosechar sus propios alimentos, descuidando así su ministerio. En el versículo 12, Nehemías restablece todo, la ofrenda, para que el templo nuevamente comience a funcionar y los levitas, los sacerdotes, hagan su ministerio. Recuerdan que los levitas no vivían todos en el templo, sino que vivían repartidos por todo Israel, porque ellos tenían la labor de enseñar la palabra al pueblo. Ellos hacían una labor pastoral, pero ya no la estaban haciendo porque tenían que dedicarse a cosechar sus alimentos y a trabajar para cuidar de sus familias. Versículo 12 dice, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, ¿por qué? Porque eran tenidos. ¿Por qué? Por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos. ¿Cómo restauró entonces el servicio a Dios cuando el pueblo dejó de lado el servicio? Poniendo a hombres fieles. Los levitas enseñan la palabra. Los escribas copiaban los textos sagrados. Y los vemos allí a todos sirviendo nuevamente al Señor bajo la tutela de hombres fieles que servían. La obra de Dios se restaura y se mantiene cuando ponemos a personas fieles. Si nosotros estamos aquí en la casa del Señor sirviendo al Señor, cual sea la cosa que hagamos, ¿cómo tenemos que ser? Fieles. Mantenernos fieles, impidiendo en nuestra vida cualquier cosa que nos distraiga de servir al Señor con fidelidad. Hemos visto entonces en los versículos 10 al 14 que Nehemías restaura las porciones para los siervos y así nuevamente se dedican al servicio a Dios. Pero también aquí en los versículos 15 al 22 leímos que tiene que restaurar también el día de reposo. Ellos se habían comprometido a guardar el día sábado para Dios. El día de reposo era un día que recordaba el séptimo día de la creación, ¿no es así? El Señor creó todo en 6 días y el séptimo, ¿qué hizo? Descansó. Y también es un recordatorio, de acuerdo a Éxodo 20 y también a Deuteronomio capítulo 5, de que el pueblo de Israel debía descansar también en recordatorio por el Éxodo, por la salida del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto, que duró 400 años. Por lo tanto, todo eso simboliza el reposo. Dedicar un día al Señor. ¿Y ellos para qué lo estaban dedicando ahora? Para trabajar. Nosotros no tenemos quizás la misma naturaleza de mandamiento, pero podemos dedicar más tiempo a Dios del que le estamos dando. Muchas veces por trabajar en exceso, por quizás también estudiar en exceso, dedicarnos a demasiadas cosas que no son tan importantes y estamos quitando el tiempo que debiéramos pasar con el Señor. ¿No es así? ¿Estamos orando menos? ¿Estamos leyendo la palabra del Señor menos? ¿Estamos estudiándola menos? El pueblo de Israel habían dejado por completo de lado el día del Señor para santificarlo. Y algo que me llamó mucho la atención, en el versículo 17, dice, y reprendí ¿a quiénes? A los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? No solamente el pueblo lo estaba haciendo, los líderes del pueblo también lo hacían y lo permitían. Es decir, así como los padres podemos dar un ejemplo malo a nuestros hijos para que ellos hagan lo malo, así también los líderes de las iglesias podemos dar mal ejemplo y el resto de la iglesia también va a hacer lo malo. Aquí vemos que el pueblo de Israel tenía líderes y los líderes mismos daban el mal ejemplo y el permiso y por lo tanto el pueblo también hacía lo mismo. Qué importante para todos nosotros que tenemos de alguna manera una figura de liderazgo que demos el mejor ejemplo posible. Los que somos padres, los que somos líderes, los que de alguna manera tenemos influencia de liderazgo sobre otros, debemos dar el mejor ejemplo. Aquí Nehemías, ¿se fijan que no corrige al pueblo? Va donde los líderes y les dice, ustedes también están permitiendo esto. Es desobediencia a Dios. Es uno de los 10 mandamientos. Es el 4.º mandamiento. Y lo estaban nuevamente
desobedeciendo. De hecho, en el versículo 18, notaron que Nehemías les dice, están añadiendo la ira de Dios. Cuando nosotros sistemáticamente permitimos el pecado en nuestras vidas, permitimos el pecado en aquellos en los cuales debemos dar un buen ejemplo y corregirlo, estamos acumulando ira. Ira. Puede venir el castigo de Dios sobre nuestras vidas. En último lugar, en los versículos 23 hasta el 31, vemos que el pueblo de Israel nuevamente habían caído en el mismo pecado anterior. El pueblo de Israel estaban entregando a sus hijos y a sus hijas en casamiento con incrédulos, con paganos. Y esto es algo que nuevamente Nehemías tiene que enfrentar. Notamos que Nehemías hace muchas cosas por las cuales después pide perdón. Notaron que en el versículo 21 amenaza a los que estaban violando el día de reposo y les dice, les voy a echar mano. ¿No es un muy buen ejemplo? ¿Se imaginan un pastor haciendo eso? Y después es peor. En el 25 les dice, les reñí, los maldije, los herí y les arranqué los cabellos. ¿Se imaginan un pastor así? Por eso que Nehemías incluso pide perdón a Dios y le dice, Señor, acuérdate de mí. ¿Cómo debe ser un líder de Dios? ¿Cómo debe actuar un líder de Dios? Veamos un pasaje en el Nuevo Testamento, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Aquí tenemos cómo debe ser un hombre de Dios, cómo debe ser un líder de Dios. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. ¿Y ahora qué dice? No pendenciero. No puede ser una persona violenta, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. ¿Notaron esa palabra? Amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. El líder de Dios debe ser una persona amable, no pendenciera. Por eso les decía al principio que el género literario, narrativo, cuenta lo que pasó. No siempre va a decir, y esto estuvo mal delante de los ojos de Dios. Aquí Nehemías hizo mucho más allá de lo que debía hacer. Es muy posible que en el original la idea de arrancar los cabellos significa se quedó con las barbas de ellos en sus manos. Nehemías más que se airó al ver el pecado del pueblo de Dios. Pero el líder de Dios, cuando llegamos al Nuevo Testamento, tiene algunas normas. Debe ser una persona amable para con todos y debe ser una persona no pendenciera. El pueblo de Israel habían llegado incluso al extremo de que los hijos no hablaban el hebreo, no hablaban el idioma del pueblo de Israel, sino que hablaban idiomas de los países paganos, como del pueblo de Asdod. Recuerdan que cuando leyó Esdras la ley de Dios por varios días, recuerdan que los sacerdotes le enseñaban a los demás en el idioma del pueblo de Israel, y aquí vemos que nuevamente se mezclaron con otros y los hijos ya no hablaban el idioma de Israel. El pueblo de Dios entonces debe limpiarse de todas estas cosas. Dice que Nehemías los purificó, los santificó. Versículo 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios no lo había puesto por rey sobre todo Israel? Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras? Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Vemos aquí entonces los matrimonios mixtos.
El profeta que estaba predicando en aquel tiempo sobre Israel, ¿quién era? ¿Recuerdan? Malaquías. Acompáñame al libro de Malaquías y miremos el capítulo 2 y versículo 16. Malaquías 2:16. Si ha leído quizás también el libro de Esdras, va a notar que Esdras fue incluso más severo y él disolvió familias, disolvió matrimonios. Pero como les decía hace poco, la palabra final la tiene aquí el profeta Malaquías. La historia nos cuenta muchas cosas que hicieron los hombres de Dios, pero no siempre necesariamente se nos está enseñando que eso es lo que tenemos que hacer. Mire lo que dice Malaquías 2:16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece, ¿qué cosa? Aborrece el repudio. Dios odia el divorcio, Dios odia el repudio. Y en el pueblo de Israel esto no era suficiente razón para disolver familias, porque Dios aborrece el repudio. Los gentiles podían ser aceptados en el pueblo de Israel, salvo las excepciones que nosotros mencionamos. Y es muy posible que la excepción de Deuteronomio 23 sobre los moabitas y amonitas era mayormente para que no entraran en el templo, no necesariamente para sacarlos totalmente del pueblo de Dios. Finaliza entonces el libro diciéndole Nehemías a Dios en el versículo 29, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Notan que Nehemías lo que dice no es, Dios mío, prémiame, dame un premio, dame un reconocimiento, una placa recordatoria con mi nombre. Nehemías no pide eso. Nehemías dice, Señor, acuérdate de mí. Tal como el ladrón que estaba junto al Señor y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Nehemías no pide recompensas ni reconocimientos. El verdadero líder de Dios, el verdadero hombre de Dios, dice aquí, he cometido muchos errores, Señor. Perdóname por todos los abusos incluso que cometí. Perdóname por los errores que cometí siendo el líder del pueblo. Pero acuérdate de mí. Ten memoria de mí. Perdóname por lo malo que hice y recuerda todo lo que hice, Dios mío, para bien. La obra de Dios continúa y si va a continuar, debe ser con un pueblo santo que sabe reconocer también sus errores. Es un pueblo con líderes amorosos, pacientes, amables para con todos, no pendencieros, guiando al pueblo de Dios para que Dios obre a través de su pueblo. Nosotros aquí como iglesia estamos puestos para hacer luz en esta ciudad. Estamos puestos para que otros conozcan del Señor Jesucristo, para que muchas otras personas se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Oremos.